Mi nombre es César Montes Hernández, soy de la clase de Arquitectura de Computadoras y el día de hoy me toca presentar la unidad 1, que es todos los componentes de una computadora. Comencemos. Como tema 1 tenemos modelos de arquitecturas de cómputo, la unidad 1. Ok, en arquitecturas de cómputo realmente existen tres, que es la clásica, la, la actual, la de multiprocesamiento y la normal, que en este caso es la clásica. Vamos a comenzar por ella, que se basa todos en el apartado del modelo de Boyd-Newman, que estos procesadores aún siguen siendo utilizados para procesadores empotrados de grama baja y son base de la mayoría de las arquitecturas modernas. Esta arquitectura se desarrolló en la primera computadora electromecánica y de tubos de vacío, y está al límite del grado de paralelismo y por lo tanto el desempeño de la computadora. O sea, el desempeño de la computadora no es tan alto en este tipo de modelos. El modelo de la arquitectura de Bohr-Hubert. La arquitectura de Bohr-Hubert es una arquitectura de diseño para un computador digital electrónico con partes que constan de una unidad de procesamiento que contiene unidad aritmética lógica y registro procesador, una unidad de control que contiene registros de instrucciones y un control de programa, y una memoria para almacenar tantos datos como instrucciones, almacenamientos masivos externos y mecanismos de entrada y salida. Arquitectura de Harvard. La arquitectura de Harvard fue concebida en la misma universidad, en la Universidad de Harvard, tras pasar la arquitectura de von Neumann. Estas son parecidas. En este caso el programa se almacena con un código numérico en la memoria, pero no en el mismo espacio de memoria ni el mismo formato que los datos. Por ejemplo, se puede almacenar las instrucciones en 12 bits en la memoria de programa, mientras los datos se almacenan en 8 bits en una memoria aparte. Las segmentadas, que es la arquitectura de segmentación del cauce, buscan mejorar el desempeño realizado paralelamente varias etapas del ciclo de instrucción al mismo tiempo. El procesador se divide en varias unidades funcionales independientes y se divide entre ellas el procesamiento de instrucciones. Como podemos ver, el equipo de entrada-salida, unidad aritmética lógica, estaba la unidad de control del programa y van todo eso hacia la memoria principal. Ok, la tercera tipo de arquitectura es la arquitectura de multiprocesamientos. Eh, es para incrementar el desempeño que vaya más allá de la técnica de segmentación de cauce, que fue el pasado. Los procesamientos se clasifican de la siguiente manera, que es SISO, Single Instruction Single Operand, solo una instrucción, solo un operador, es para computadoras independientes. El SIMO, solo una instrucción, múltiples operadores. Y luego este, que es para procesadores vectoriales. Y luego le sigue el MISO, múltiples instrucciones, simples solo un operador. El MIMO, que es múltiples instrucciones, múltiples operadores, que es para sistemas SPM y clusters. Aquí el importante realmente es los procesadores vectoriales. Los procesadores vectoriales son computadores pensados en aplicar un mismo algoritmo numérico en una serie de datos matriciales, en especial en la simulación de sistemas físicos y complejos. Aún no acabamos con este tema porque siguen los multiprocesadores simétricos o los SMP, que es System Multiprocessors. Son varios procesadores que comparten la misma memoria principal y periféricos, normalmente conectados por un bus en común. Se conocen como simétricos ya que ningún procesador toma el papel de maestro y los demás de esclavos, sino que todos tienen el derecho similar en cuanto al acceso de memoria y periféricos. Ambos son administrados por el sistema operativo. Como podemos ver en el diagrama, ninguno de los demás tiene mayor importancia. Todos son compartidos bajo la misma importancia, ninguno arriba de otro, todos por iguales, y a ninguno se le da prioridad. De ahí en fuera nada más siguen los clusters, que los clusters son conjuntos de computadoras independientes conectadas a una red de área local, a una LAN, por un bit de interconexión, y que trabajan cooperativamente para resolver un problema. Es clave en su funcionamiento contar con el sistema operativo y programar aplicaciones capaces de distribuir el trabajo entre las computadoras de la red. Ok, hasta aquí acabamos los apartados de los tipos de arquitectura y continuamos con los arquitectura con
los análisis de los componentes, que es lo importante. Podemos observar los tipos de arquitectura, va uno detrás del otro, y el padre de la arquitectura, por así decirlo, sería von Neumann, debido a que él, gracias a sus tubos de vacío, el almacenamiento y compartir los datos dentro de una computadora ha ido evolucionando gracias a él. Después le sigue los análisis de los componentes, que es el tema 1.2. Ok, 1.2.1, las arquitecturas de los componentes. Bueno, de unidad de central de procesamiento, o CPU, o UCP, que es en español. La unidad central de procesador de la circuitería electrónica dentro de la computadora que ejecuta las instrucciones del programa almacenado, llevando a cabo operaciones básicas del tipo aritmético, lógico y de control y de entrada y salida, los cuales son especificados por las instrucciones. El CPU contiene el ALU, es Arithmetic Logical Unit, que es unidad aritmética lógica. La unidad aritmética lógica es la que ejecuta las operaciones aritméticas y las lógicas, como su nombre los dice. Este registro de procesamientos que se suplementan operadores ALU, almacenan los resultados. O sea, realmente el CPU no es nada sin su unidad de aritmética lógica, debido a que la que ejecuta las operaciones es la unidad aritmética lógica. La unidad de control que orquesta el fetching en la memoria y la ejecución de la instrucción dirigida a operadores coordinados de ALU, registros y componentes. Realmente lo que hace esta circuitería es almacenar y ejecutar los programas traídos por el ALU. Okay. La unidad aritmética lógica. La unidad aritmética lógica, como ya mencionamos, es una parte del CPU. En la computación es un circuito digital que realiza operaciones aritméticas, suma y resta, y operaciones lógicas, sin y o no, entre los valores de los argumentos 1 o 2. Por más que los circuitos electrónicos sean muy complejos, los que están construidos dentro del chip de microprocesadores modernos. Por lo tanto, estos procesadores tienen dentro de ellos un ALU muy complejo y potente. De hecho, el microprocesador moderno y los mainframes pueden tener múltiples núcleos, cada núcleo con múltiples unidades de ejecución, cada una de ellas con múltiples unidades aritméticas lógicas. Y de ahí fuera, muchos pueden contener en el interior una unidad aritmética lógica, unidad de procesamiento gráfico, como son las GPUs modernas, las FPU para mejor procesador matemático, y los procesadores digitales de señales, como los que se encuentran en las tarjetas de sonidos, lectoras de CD y los televisores de alta definición, como estos tienen. Bueno, la unidad aritmética lógica es realmente como es el corazón, por así decirlo, de la CPU, puesto que esta va a ejecutar los procesos y operaciones que el CPU reciba. Después de la unidad nos pasamos a los registros. Un registro es una memoria que está ubicada en el procesador y se encuentra en nivel alto de la jerarquía de memoria, por lo tanto tiene una alta velocidad pero con poca capacidad para almacenar datos, que va desde los 4 bits hasta los 64 dependiendo del procesador que se utilice. Los datos que almacenas que usas frecuentemente son el dato MAR, MBE, IOAR, IOBR, IR y PSW. Comencemos con el registro de direccionamiento de memoria, que es el registro MAR o MAR, direccionamiento de memoria, el cual contiene direcciones en donde se efectúan las próximas lecturas o escritura de datos. El número de direcciones depende del tamaño de la MAR. Registros de datos de memorias, que es la MBR, contiene los datos que van a ser escritorios de la memoria dentro y fuera de ellos leídos. Registros de direcciones de entrada y salida, IOAR. Recordemos que cada una de las arquitecturas, como los marcaban los diagramas, contienen este tipo de registros de direcciones, que es el IO, que especifica el dispositivo ya sea de entrada o salida. Después entrada y salida, registro de datos de entrada y salida, es una área
temporal en donde se lleva a cabo el intercambio de datos entre el procesador y el dispositivo de entrada y salida que esté especificado. De ahí nos pasamos al registro de instrucción, que es el IR, que contiene las direcciones de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Y después nos pasamos al PSW, que es palabra de estado del programa. Contiene códigos de condición junto a otras informaciones de estados como el signo, acarreo, desbordamiento, entre otras. Entonces recordamos que va con binario. De ahí nos pasamos a los buses, que los buses es realmente lo que conectan nuestras arquitecturas. Como recordemos, buses en inglés significa transporte o camión. En la arquitectura de la computadora, un bus puede conectar lógicamente varios periféricos sobre el mismo conjunto de cables. Aplica la información, se relaciona la idea de las transferencias internas de datos que se dan en un sistema computacional en funcionamiento. En el bus todos los nodos reciben los datos, aunque no dirijan a todos estos. Los nodos a los que van dirigidos los datos simplemente los ignoran. Por tanto, un bus es un conjunto de conectores eléctricos en forma de pistas metálicas impresas sobre la tarjeta madre de la computadora, por donde circulan las señales correspondientes a los datos binarios. Esto quiere decir que realmente los buses son los conectores de cada uno de nuestros componentes de la computadora. A continuación se presentarán más específicamente qué tipos de buses y sus características. Y ahí pasamos al dato de las memorias. Recordamos que las memorias es algo fundamental en nuestras computadoras y en todas las arquitecturas para el almacenamiento y direccionamiento de datos, y a la par para la velocidad de la misma. Del concepto básico de manejo de memoria. En la informática, la memoria es el dispositivo que retiene, memoriza o alcanza datos informáticos durante algún intervalo de tiempo. La memoria proporciona una de las principales funciones de la computación moderna: el almacenamiento de información del conocimiento. Una de los componentes fundamentales de la computadora que intercambian a la unidad central de procesamiento, que es el CPU, y los dispositivos de entrada-salida implementan lo fundamental del modo de computadora de la arquitectura de von Neumann. Recordemos que von Neumann los hacía mediante tubos de vacío. Ya una vez incluidas las memorias, pues se empezaron a implementar las mismas, pero con los principios del von Neumann. Y pasamos a la memoria primaria o a la memoria principal, que se llama MP. Se almacena temporalmente tanto los datos como los programas que la unidad central de procesamiento está procesando o se va a procesar en un determinado momento. Por su función, la memoria principal debe ser inseparable del microprocesador o del CPU, o quienes comunican a través del bus de datos y el bus de dirección. El ancho del bus determina la capacidad que posee el microprocesador para el direccionamiento de direcciones de memoria. Esto es lo que nos va a dirigir, lo que recibe para después dirigir cada uno de los datos que que recibe el CPU. Esto los va a dirigir a donde sea necesario a través de los buses. La memoria caché es la memoria de acceso rápido de una computadora que guarda temporalmente las últimas informaciones procesadas. La memoria caché es un buffer especial de la memoria que poseen las computadoras, que funciona de manera similar a la memoria principal, pero es de menor tamaño y de acceso más rápido. Es usada por el microprocesador para reducir el tiempo de acceso a datos ubicados. La memoria principal que se utiliza con la frecuencia. Lo importante de esto es de que la memoria caché es, debido a que es más fácil acceder a ella, de igual manera no es fácil eliminar de ella. Esta acumula muy pocos datos y ciertos tipos de datos solamente para hacer más eficaz la ejecución de algunos programas y de algunas instrucciones. Sigue el manejo de entrada y salida. La entrada y salida, también conocida como ES o I/O, y Input or Output, es la colección de interfaces que usan las distintas unidades funcionales de un sistema de procesamientos de información para comunicarse una de otras, o las señales de información enviadas a través de las interfaces.
Las entradas son las señales recibidas por la unidad, mientras que las salidas son las señales enviadas por esta. El término puede ser usado para describir una acción, realizar una entrada-salida. Se refiere a ejecutar una operación de entrada o de salida. Los dispositivos de entrada-salida lo usan una persona u otro sistema para comunicarse con una computadora. De hecho, a los teclados y a los ratones se les considera dispositivos de entrada y salida, mientras que los monitores e impresoras son dispositivos de salida de una computadora. Los dispositivos típicos para la comunicación entre los computadores realizan las dos operaciones, tanto entrada como salida, y entre otros se encuentran los módems y tarjetas de red. Esto quiere decir que hay ciertos dispositivos que como meten información, como reciben información, sacan información. ¿Por qué? Porque ese es su funcionamiento, tener ambos. Los teclados y el mouse, como podemos ver, son de entrada, y impresoras y monitores son de salida, puesto que nuestros componentes reflejan lo que va a imprimir o lo que se está procesando mediante un monitor. Ok, ahora los módulos sirven para la introducción de datos informáticos a las computadoras para sus procesos. Los datos salen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Los dispositivos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central. Los dispositivos de entrada típicos de los teclados son los teclados, los lápices ópticos. Como podemos ver, es todo lo que podemos escribir y todo lo que pueda, por así decirlo, todo lo que pueda poner información o lo que puede desplegar ciertos datos. Como observamos, es un puntero, o sea, realmente es lo de los punteros electrónicos sobre una pantalla que facilita la interacción de usuarios-máquina. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que todos los datos, los módulos de entrada son recibir para recibir los datos de una máquina para mejorar la interacción. Esto quiere decir que si en un teclado le pico A, pues la pantalla recibe ese dato, nuestro procesador, nuestro CPU, nuestros tipos de memoria reciben ese dato y automáticamente se refleja. O sea, entra mediante el teclado y sale mediante el monitor, que es donde se refleja el resultado. De ahí sigue entrada y salida programada. Realmente los dispositivos de entrada y salida programada comunican entre la computadora y el usuario. Bueno, entrada y salida mediante interrupciones, que realmente este es el más complejo, que el problema de una alternativa es que el CPU, bueno, el problema de la entrada y salida programada es que el que tiene que esperar un tiempo considerable a que los módulos de entrada y salida en la computadora esté preparado para recibir o transmitir los datos. El CPU debe de comprobar contenido del estado, y luego pues entrada y salida de interrupciones se puede recibir como dos, que es la síncrona y la síncrona. Como la operación de entrada y salida finaliza, el control es retornado al proceso de género. La espera por la entrada y salida se lleva a cabo por medio de las instrucciones wait, que coloca el CPU en entrada, ocasionando hasta que ocurre otra interrupción. Aquellas máquinas que no tienen una introducción utilizada de loop, este loop continúa hasta que ocurre una interrupción, transfiriendo el control a la parte del sistema de operación. Solo te atiende entrada y salida por una vez. El sistema de operación conoce exactamente los dispositivos que están interrumpiendo. Y la síncrona, que es el retorno del programa usuario sin esperar que la operación finalice. Se necesita una llamada del sistema que lo permita al usuario esperar por la finalización, si es requerido. También es necesario llevar un control de distintas solicitudes. Para ello el sistema de operación utiliza una tabla que contiene una entrada para cada dispositivo. Ok, síncrona, esto quiere decir que lo va haciendo a la par de que se van ejecutando, y asíncrona que no. Bueno, de este lado tenemos varias desventajas de las entradas y salidas programadas, que tienen que esperar un tiempo considerable a que el módulo de entrada y salida de cuestión esté preparado para recibir o transmitir datos. Y una alternativa para que el CPU, tras evadir un orden de entrada y salida, continúe realizando su trabajo, es que el módulo de la interpidura del CPU para solicitar
El servicio, cuando esté preparado para establecer el CPU, ejecuta la transferencia de datos y después continúa con el procesamiento previo. Son algunas de las desventajas. Y vamos con el acceso directo a la memoria. El acceso directo a la memoria, que es DMA, que es Direct Memory Access, permite a cierto tipo de componentes de una computadora acceder a la memoria de sistemas para leer o escribir, independientemente de la unidad central de procesamiento, CPU. Muchos sistemas hardware utilizan DMA, incluyendo controladores de unidad de disco de tarjetas gráficas y tarjetas de sonido. El DMA es una característica esencial en todos los ordenadores modernos, ya que permite transferir diferentes velocidades de comunicarse sin someter al CPU a una carga masiva de interrupciones. El DBA consiste principalmente en copiar un bloqueo de memoria de un distinto tipo a otro. En lugar que el CPU inicie la transferencia se lleva a cabo del controlador DMA. Bueno, pues esto realmente es muy útil, puesto que nos ayuda a que el CPU no tenga tanta carga, por así decirlo. El DMA nos va a facilitar la ejecución de varias instrucciones, debido a que esto lo mejora, puesto que se da el acceso a memoria. Un ejemplo típico es mover un bloque de memoria desde una memoria externa a una interna más rápido. Tal operación ocupará procesador y, por ende, esta puede efectuar otra tarea. Esto quiere decir que el procesador seguirá en nuestro estado normal sin llevar otra instrucción a cabo. Bueno, canales y procesadores de entrada y salida. Bueno, para esto se debe conocer los tres conceptos, que es el DMA, los canales y las instrucciones DMA. Con un incremento moderado de la lógica asociada en el periférico se pueden lograr transferir un bloque de información o desde la memoria principal sin la intervención directa del UCP. Esto requiere que los periféricos o los controladores de entrada y salida sean capaces de generar direcciones de memoria y transferir datos o desde el bus del sistema. La UCP es todavía la responsable de iniciar la transferencia de cada bloque. A partir del punto del controlador de entrada y salida, realiza todos los operadores sin que el USP tenga que ejecutar ningún otro programa. El USP y el controlador de entrada y salida interaccionan solo usando el USP. Deben de dar el control del bus del sistema al controlador de entrada y salida como respuesta a una petición de este último. Este tipo de capacidad es lo que se conoce como acceso directo de memoria, que es el DMA, como mencionamos en el anterior. Bueno, y los canales es el canal de entrada y salida, se extensiona con concepto de DMA. El canal de entrada y salida tiene la capacidad de ejecutar la instrucción de entrada y salida, lo que le da un control total sobre las operaciones de entrada y salida. Buses, como mencionamos, esto es nuestro transporte. Y comencemos con tipos de buses. El bus paralelo es un bus del cual los datos son enviados por bytes al mismo tiempo con la ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviados es bastante grande con una frecuencia moderada y es igual el ancho de los datos por la frecuencia del funcionamiento. Los computadores han sido usados de manera intensiva desde el bus del procesador, los buses discos duros, tarjetas de expansión y los de video. El bus paralelo tiene conexiones físicas complejas por la lógica sencilla, lo cual lo hace útil en sistemas de poco poder de cómputo. En los primeros microcomputadores, el bus era simplemente la extensión del bus del procesador y los demás integrados escuchaban las líneas de direccionamiento en espera de recibir las instrucciones. El diseño del bus fue determinado a la hora de elegir un procesador de input and output de 8 bits de Intel 8088 sobre que el de 16, que es de 8086, porque es posible usar hardware diseñado por otros procesadores, abaratando el producto. De ahí en fuera sigue el bus serial, que es el otro tipo de bus. En estos datos son enviados de bit a bit y se reconstruye por medio de registros o rutinas de software. Están formados por procesos conductores y su ancho de banda depende de las frecuencias usadas en buses para discos duros, unidades de estado sólido, tarjetas de expansión y para buses de procesador.
La estructura de la bus realmente es una estructura muy sencilla, que es la línea de datos, líneas de dirección, líneas de control de datos. La línea de control de datos llevan datos y también comandos para la disposición de entrada y salida. Su amplitud influye en el rendimiento del bus relacionado con el tamaño de la palabra del sistema de direcciones. El sistema de direcciones lleva las direcciones de memoria en acceso a memoria que permite seleccionar un dispositivo conectado al bus. Su amplitud determina el espacio de direccionamiento tanto de memoria como de entrada y salida. De ahí en fuera sigue el control, que son señales de control de accesos y de uso de bus, arbitraje del bus, que sincroniza las comunicaciones, y pues el último dispositivo de los buses, que es el reloj del sistema, que es el que te da el tiempo de ejecución en cada uno de ellos. Y para el funcionamiento de los buses, ambos tenemos una jerarquía. Como podemos observar, es un esquema típico de jerarquía de buses en una computadora. Los buses de arriba son los más rápidos y los de arriba son más lentos. Como podemos ver, el caché de adaptadores, el caché es lo importante. Ok. La jerarquía tendencia a utilizar en múltiples buses debido a que degradación del rendimiento a medida que aumenta el número de dispositivos colgados al bus. Aquí es donde surge el término de cuello de botella, debido a que los tiempos de esperas para acceder al bus se colapsan o se hacen muy largos. Por eso se introducen múltiples buses basando en la jerarquía y en el rendimiento de la comunicación de los dispositivos. Otra jerarquía de bus es el bus local, que conecta el procesador con el caché y algunos dispositivos, lo cual lo vuelve más rápido. El bus de sistemas, que conecta el procesador a través del caché con la memoria del sistema y con un segundo nivel de dispositivos de velocidad media. Por último, un bus de expansión, que se conecta al bus de sistema y se hace interfaz entre este y el dispositivo más lentos. Ok, bueno, esta ha sido toda mi presentación, pero en conclusión, recordemos, bueno, me di cuenta de que actualmente los buses prácticamente son como las venas de nuestra computadora y el CPU el cerebro, porque el CPU es aquel que va a ejecutar y va a recibir todas las órdenes, y los buses son los que van a transportar dichos datos y son de suma importancia para compartir datos, conmutación de datos y para transportar los datos de uno a otro. Las memorias de igual manera son de suma importancia debido a que estas van a almacenar y van a controlar cierta cantidad de datos en el sistema. Por atención, muchas gracias.